Gracias a todos los que nos acompañan en este segundo día del simposio Innovación para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible. Y bueno, hoy vamos a tener este panel de Ecología Integral de la Laudato Si, para lo cual tenemos a 3 panelistas invitados muy reconocidos. Tenemos al padre Daniel Stevens León, tenemos al doctor Alejandro Guevara y tenemos al doctor Roberto Carballo. Muy bien. Damos paso entonces, por favor, al padre Daniel Stevens. Muchas gracias. Bien, pues desde el siglo XVI sabemos por experiencia que nuestro mundo es limitado. Sabemos que vivimos en un pequeño entorno habitable que gira y gira en un sistema mucho más extenso de soles y galaxias, donde existen otros seres razonables y otras formas de vida. Pero como están las cosas, nuestra preocupación no debe ser el exterior. El problema no son los posibles seres de otras galaxias o dimensiones. Nosotros mismos somos el problema. Nuestra preocupación debería de ser nosotros, pues podemos destruir la vida de este mundo como lo suponen los textos desde el diluvio. Esta tierra es nuestra casa, en ella hemos nacido. La tierra es nuestro soporte vital y subsistencia. Y por eso es normal que muchos pueblos y la mayoría de las culturas la hayan tomado desde la antigüedad como una realidad viva. Y de esa tierra situada en un lugar de las galaxias, seguiríamos diciendo que es nuestra casa y que la queremos viva y habitada. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación a este segundo simposio Innovación para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible. Para abordar el tema que nos ocupa, hay que regresar al 13 de marzo del 2013, cuando la elección del Papa Francisco, elección que generó expectativas diferentes, pues el Papa que llegó del fin del mundo representó el entrecruzamiento de lo simbólico, lo político, lo económico, cultural, lo científico y no solamente lo religioso. Desde su elección se ha señalado primordialmente 2 rasgos de la figura de Francisco, que es latinoamericano y que es jesuita. Son 2 características que perfilan un modo de ser del Papa Francisco, una manera de ver la vida y una espiritualidad que hace de la justicia un referente para establecer relaciones con Dios, con los demás, con la creación y la aplicación de esta espiritualidad en la toma de decisiones. Y es aquí donde podemos entrar de lleno en el tema, la inspiración que tomó Francisco para escribir esta encíclica, latinoamericano, jesuita, pero con la influencia de otras espiritualidades. La inspiración franciscana le imprime a la encíclica una clara vocación de universalidad que incorpora a su auditorio también a los no creyentes. Desde la inspiración de Francisco de Asís, que nos invita a reconocer la naturaleza como el libro en el que Dios nos habla. ¿Qué les parece si regresamos las diapositivas a la primera y yo les aviso cuando empecemos el resumen? Estoy haciendo una breve introducción. Miren, Laudato Si es una encíclica impresionante. Se ocupa del medio ambiente con una mirada integral, vinculando estrechamente lo ecológico y lo social con un solo objetivo, de tocar nuestras conciencias y de enseñarnos que la humanidad o se salva o se pierde junta. En un resumen muy breve, si me preguntaran ¿cuál es la tesis fundamental de la encíclica? El número 49 tiene la respuesta. Hoy no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteamiento ecológico se convierte en un planteamiento social, en donde se debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. Esta encíclica la podemos situar en la línea de las encíclicas sociales de los papas dentro de la doctrina social de la Iglesia, que tienen más de un siglo de historia,
desde León XIII con la Rerum Novarum en 1891 hasta Benedicto XVI con Spe Salvi de 2007, con grandes aportaciones de Pío XI, Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II, los tres últimos santos. Sin perder su conexión con las anteriores, esta encíclica toma un giro sorprendente y nos coloca ante una preocupación y una tarea nueva, ante un problema urgente que ningún papa había destacado hasta el momento: el riesgo de la destrucción cósmica de la vida, motivada y acelerada por la utilización degradante e injusta de la energía terrestre. Les invito a hacer un recorrido por este documento que fue presentado el 18 de junio de 2015, pero permítanme detenerme un momento para comentar que esa presentación ha tenido una recepción más amplia en los ámbitos no religiosos. Ha tenido una aceptación más amplia en los ámbitos científicos. Esta encíclica fue acogida con entusiasmo por varios organismos internacionales como la ONU, la FAO o el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. De hecho, el Papa hizo coincidir su visita a la sede de la ONU en Nueva York con la sesión que iba a aprobar la llamada Agenda 2030. Ahora sí vayamos al resumen y vayamos a la primera diapositiva, donde vemos rápidamente el contenido general de la encíclica. 6 capítulos que nos hablan de lo que podemos encontrar ahí. Y vamos a la segunda. Tenemos una introducción. Laudato Si se dirige a todos los habitantes de este planeta y pide que tengamos una continuidad en armonía, católicos, pensadores no católicos o gente secular. Si nos acercamos a la naturaleza y al medio ambiente sin apertura y estupor a la maravilla que es, nuestra actitud va a ser de dominador, dice la encíclica, de consumidor o de mero explotador de recursos. La encíclica, en su introducción, nos hace un llamado urgente a todas las personas a un nuevo diálogo sobre el modo que estamos construyendo el futuro de nuestro planeta. En el capítulo 1 nos habla de lo que está pasando en nuestra casa común. Y el Papa Francisco identifica los problemas ecológicos modernos: contaminación del medio ambiente, cambio climático, el tema del agua, la pérdida de la biodiversidad, la disminución de la calidad de vida humana y la destrucción de la sociedad, al igual que la desigualdad en el mundo. El Papa reconoce urgente e imperioso el desarrollo de políticas para que en contaminantes sea reducida drásticamente. Por ejemplo, nos invita a reemplazar la utilización de combustibles fósiles y desarrollando fuentes de energías renovables, tema por lo demás muy actual en nuestro país. Reconoce que existe una deuda ecológica entre países del norte y del sur, relacionada con desequilibrios comerciales y con consecuencias en el ámbito ecológico, así como el uso desproporcionado de recursos naturales que es llevado por algunos países. Vamos al capítulo 2, el Evangelio de la Creación, y si podemos avanzar en las diapositivas, por favor, hasta el capítulo 2. Nos habla en el Evangelio de la Creación y nos dice que toda creación es un misterio, la diversidad y la unidad que reflejan, y que este misterio nos habla del Creador. Nos habla también de que las relaciones de la creación se rompen en parte porque los seres humanos no saben tomar su responsabilidad y presumen que ellos tienen el lugar de Dios y se niega el hombre a reconocer su limitación como criatura. En el capítulo 3 nos habla de la raíz humana de la crisis ecológica. Señala que el antropocentrismo devalúa la creación y lleva al relativismo práctico, el cual evalúa la creación solo hasta el punto de utilidad de los seres humanos. Reitera la interconexión de toda la creación. Este es un elemento fundamental en la encíclica. Todo está conectado y por lo tanto
conecta el cuidado de la creación a la protección de la vida y de la dignidad humana. En el capítulo 4 nos habla de una ecología integral. El Papa Francisco presenta y considera el concepto de una ecología integral. Afirma que no está de más insistir que todo está conectado. Esto, dice, es cierto de toda la creación, humanidad incluida, junto con los aspectos de la vida humana. Creo que es un aporte muy novedoso decir que la dignidad humana, que la vida humana, que la naturaleza está conectada con la academia, con la economía, con el gobierno, con la cultura y con cada parte de la vida cotidiana. En el capítulo 5 da algunas líneas de orientación y de acción. Lejos de una mirada pesimista sobre la crisis ecológica, el Papa propone algunas líneas de acción, priorizando el diálogo y los acuerdos entre regímenes de gobernanza global, siempre orientado al bien común. Y finalmente, en el capítulo 6, el capítulo se llama Educación y Espiritualidad Ecológica. Ahí, el Papa sostiene que la educación ecológica debe proporcionar información y tratar de formar hábitos. Y esto debe ocurrir en todas partes de la sociedad, en la escuela, en la familia, en los medios de comunicación, en la catequesis que den las iglesias, en las instituciones políticas y en todos los grupos sociales y comunidades cristianas. La encíclica concluye con una oración por nuestra tierra y una oración cristiana con la creación. Discúlpenme. Corrí, pero quería llegar como a los elementos esenciales y dejarle tiempo a mis compañeros que nos van a hablar de cuestiones prácticas. En esta encíclica, su lectura me parece que nos deja lo siguiente. Primero, sabiduría, no solo conocimiento. La ciencia y la técnica describen bien qué está sucediendo en la atmósfera, en los bosques, en los océanos, en los suelos y en las sociedades humanas. Pero el resultado de estos trabajos resulta frustrante. El conocimiento demanda sabiduría, reflexión colectiva y transformación personal para llegar a un cambio social. La encíclica nos deja una implicación ecosocial, la búsqueda de un desarrollo humano integral, en la preservación de un medio ambiente sano como condición necesaria para el desarrollo humano. Por eso hablamos de una ecología integral. Nos deja una preocupación especial por los más débiles y desfavorecidos, por los que más sufren las consecuencias de la degradación ambiental, pueblos indígenas, migrantes, niños, ancianos. Nos deja una llamada a reconvertirnos en custodios y cuidadores de la creación, no en meros beneficiarios. Nos deja una llamada a cambiar la concepción de nuestro puesto en el cosmos. Somos parte de la naturaleza y el cosmos y estamos íntimamente ligados a él. Yo creo que las claves del desafío de Francisco son dos. Una denuncia de la degradación ecológica, una llamada a una respuesta ética consecuente y la corrección de la degradación de la actividad humana. Y segundo, una cosmovisión nueva, una concepción relacional con la realidad. Y ahora sí concluyo. Dos observaciones que me permiten terminar. La visión del Papa Francisco tiene un fondo apocalíptico en el sentido fuerte de la palabra. A su juicio, la vida del hombre en el mundo está en peligro. La atmósfera en el mundo está en peligro. La atmósfera se sigue envenenando y aumenta las temperaturas de los mares, mientras las negociaciones de los poderes políticos fracasan porque están sometidos a una economía injusta. Y el segundo es que más fuerte que ese tono negativo es la esperanza de esta encíclica. El Papa Francisco cree en el valor positivo de la vida de los hombres capaces de superar el riesgo de la destrucción. Y en esa línea sorprende su esfuerzo por superar toda retórica, de izquierda, de derecha, de centro, de cualquier lado, y toda ideología, poniendo al servicio de la justicia social, del reconocimiento mutuo
y del despliegue de los valores de la vida y sabiendo que formamos parte de la vida de la tierra, que es presencia y revelación de Dios. Por eso su encíclica nos alegra a muchos que desde un punto de vista religioso o no, valoramos ante todo al hombre y buscamos la justicia en la verdad, a través del amor a los más débiles dentro de esta tierra que consideramos nuestra casa común. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Daniel Stevens, por sus palabras y por este contexto que era necesario justamente para iniciar este panel de Ecología Integral. Agradecemos al Padre Daniel, director de Formación Ignaciana de la Universidad Iberoamericana, y damos la bienvenida ahora al doctor Alejandro Guevara, académico investigador del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad, aquí también en la Universidad Iberoamericana. Adelante, doctor. Muchas gracias, mucho gusto y encantado de estar con todas y todos ustedes. Tengo que compartir pantalla, entonces necesito... perfecto. Muy bien. Lo que voy a intentar hacer aquí es un poco decir, bueno, y todas estas grandes ideas que aluden a nuestros sentimientos, a nuestro intelecto, a nuestra solidaridad con los demás, ¿cómo se aterrizan en la práctica? ¿Qué tipo de políticas, qué tipo de orientaciones podemos tener para lograr esta ecología integral? Entonces, nada más para retomar una de las ideas que mencionó el padre Stevens, es la crisis ambiental o la crisis del planeta es una doble crisis, son dos caras de la misma moneda. No podemos ver separadamente la crisis social de desigualdad y de violencia y demás de la crisis ecológica. Son dos caras de la misma moneda y por lo tanto tenemos que abordarlas de manera concomitante, de manera simultánea. Entonces, lo que voy a hacer ahora, porque tenemos muy poco tiempo, es contarles algunas historias inspiradoras que más allá de lo que San Francisco nos decía, cierra los ojos por un momento y escucha los sonidos de la naturaleza y abre los ojos y admira esta creación, y inmediatamente lo que te surge es un sentimiento de agradecimiento por lo que tenemos, por esta maravilla. Y ese mismo sentimiento de agradecimiento es lo que nos impulsa a cambiar para mantenerlo, conservarlo, regenerarlo. Entonces hay dos premisas en términos de esta economía, de esta ecología integral. Hay dos premisas que quiero que ilustren estas historias. Uno de los pocos acervos que los pobres poseen es su propia persona. Y otro de los pocos acervos que tienen es sus recursos colectivos. Si pensamos en las comunidades y los ejidos en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Y entonces, las políticas de desarrollo sostenible deben ser políticas que protejan a toda costa la salud de las personas pobres, porque es uno de los pocos caminos, una de las pocas salidas a esa pobreza extrema. Y lo otro importante es que pues entre el 50 y 60% de los bosques están en manos de comunidades y ejidos. Y entonces es importante entender cómo es la lógica de la propiedad colectiva para también incidir sobre ello. Bueno, por tanto, las iniciativas de sustentabilidad deben estar orientadas a revalorizar ambos, tanto a la propia persona, a su capital humano, es decir, la persona, su salud, sus conocimientos y los recursos colectivos, la naturaleza que está en manos colectivas. Entonces, voy a contar algunas historias. Voy a empezar por la primera, que es cómo salvar vidas salvando a los árboles. Y es el caso de las estufas ahorradoras de leña. El problema del que partimos es que hay un daño a la naturaleza y un daño a la salud de las personas que afecta a los de menores ingresos, especialmente a las mujeres y a los niños. Entonces, el excesivo uso, empiezo por contarles, más o menos 3,000 millones de personas en el mundo, es una cifra impresionantemente grande, utilizan la leña para calentar sus hogares o para cocinar sus alimentos.
Y eso genera un gran impacto sobre la cubierta vegetal en todo el planeta. Como ustedes saben, la cubierta vegetal tiene muchos servicios ecosistémicos importantísimos. Uno de ellos es la captura del carbono atmosférico, pero hay otros muchos más, como la protección ante desastres hidrometeorológicos, la producción de oxígeno, la generación de hábitat, la infiltración de agua en los mantos acuíferos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta primera idea es, su fundamento es dar prioridad de mejorar la conservación, que mejora la salud y los activos de los más pobres. ¿Por qué parto de esto? Bueno, porque además de que más de 3,000 millones de personas, que aquí pueden ver fotografías de todo el mundo, ¿no? Fotografías en África, en Asia, y ven principalmente mujeres y niños que están cargando leña y que están expuestas a este humo, ¿no? El humo de leña. Y eso tiene un impacto muy, muy fuerte, porque la esperanza de vida de los niños y de las mujeres que están expuestas a estos humos de leña es muy baja, mueren muy jóvenes. Y ustedes se sorprenderían, la causa principal de cáncer de pulmón en México no es la contaminación en las ciudades, no es el humo de cigarro, es la exposición a humo de leña. Además, genera la mayor parte de muertes por enfisema pulmonar y cáncer. Entonces, digamos, hay una solución práctica que son las estufas genéricamente llamadas Lorena. Lorena porque están hechas de dos materiales muy abundantes, muy sencillos y muy baratos, lodo y arena. Y ustedes pueden ver cómo a partir de un trabajo colectivo, aquí vemos algunas fotos de mujeres construyendo estas estufas, se puede lograr el doble propósito de, por un lado, como son estufas muy eficientes en la utilización de leña, se necesita impactar mucho menos en la naturaleza, se necesita cortar muchos menos árboles y ramas y arbustos. Y por otro lado, si se construye esta estufa de bajo costo, analizándola con un tubo galvanizado, como ven aquí, pues la exposición al humo se disminuye muy sensiblemente. Entonces, de ahí la idea de cómo recuperar vidas y recuperar naturaleza. Esa es la primera historia. La segunda historia que les quiero platicar es una historia de lo que me recuerda un poco lo que se comentaba en el panel anterior, ¿no? México es uno de los países que en el mundo tiene uno de los peores desempeños en términos de utilización de agua. El agua en este país es muy escasa y se desperdicia mucho. Y no, encima, además, hay una política de Estado que exacerba el problema. Y es una tarifa que se llama la tarifa 09, que te cobra la mitad del costo si utilizas la energía eléctrica para obtener agua de los acuíferos subterráneos. Entonces, si yo abarato artificialmente la capacidad de extraer agua, pues yo voy a percibir que esa agua es abundante y en el largo plazo eso no es sustentable. Ese instrumento, ese subsidio que está diseñado para mejorar la calidad de vida de las personas, para aumentar la producción agrícola, en el fondo induce la desertificación y tiene efectos perversos negativos, efectos ambientales y productivos, ¿no? Entonces la idea es cómo corregir ese precio artificialmente barato sin generar un conflicto social y qué efectos podría tener. Pues la idea es, bueno, aquí ven un mapa de México y ven cómo la gran mayoría de la población vive en el altiplano y los grandes centros de producción agrícola están en el altiplano y en el norte, y es donde más escasea el agua. Todos los focos rojos que ven aquí son los acuíferos que están sobreexplotados en este país y a veces muy dramáticamente. La idea es cómo podemos quitar ese subsidio sin generar un conflicto social. Pues la idea es muy sencillo, viene de la teoría económica, es podemos quitar el subsidio, pero dar ese subsidio, ese mismo subsidio para apoyar a los productores, ya sea en especie o en dinero. Y si lo damos en especie, se puede dar de una forma inteligente, dándolo en sistemas ahorradores de agua. De tal suerte que según algunas simulaciones matemáticas que hicimos, un primer efecto sería reducir la utilización de tecnologías que son muy intensivas en la utilización de agua, en particular el riego por canal, con lo cual aumentaría aspersión y goteo. Y por otro lado, a nivel macro, si hacemos esa simulación, lo que vemos aquí en la flecha es todos los acuíferos que recuperarían su nivel de equilibrio de hacerse esta idea de desacoplar el subsidio, es decir, quitar el subsidio en términos de energía barata y entregarlo en forma de tecnología ahorradora de agua o incluso de dinero. Muy bien, vamos a la tercera historia. La tercera historia es
una historia en donde cuando tu némesis, es decir, tu peor enemigo, se puede convertir en tu mejor amigo, ¿no? Y es la historia de cómo las poblaciones, sobre todo en la península de Baja California, tradicionalmente utilizaban el borrego cimarrón como una fuente de proteína. Hagan de cuenta que veían a los borregos como barbacoa con patas, ¿no? Pero eso a la larga lo que hizo fue generar un altísimo riesgo de extinción de este hermoso y carismático animal. Entonces el problema es una especie en peligro de extinción. Estamos llamados a proteger a todos los seres vivos de la creación o de la naturaleza. Pero, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues esta es la historia de un ejido muy grande en donde está el hábitat del borrego cimarrón. Y la idea es, ¿qué tal si establecemos derechos de propiedad ambiental a favor de la comunidad que vive ahí, elevando el retorno que obtiene de este recurso natural? ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de crear condiciones para fortalecer su organización en el manejo de este recurso que es de propiedad colectiva. En síntesis, ¿qué fue lo que se hizo? Bueno, pues el borrego cimarrón estaba al punto de extinción y entonces lo que se dijo es, ¿y qué tal si llamamos a un grupo de biólogos y nos dicen cuánto es lo que podríamos cazar de borrego cimarrón sin miedo a que se extinga la especie? Es decir, ¿cuál sería la tasa sustentable de caza? ¿Y qué tal si en lugar de cazar nosotros, subastamos esos permisos de caza? Bueno, la idea era, bueno, que pues de resultados de estudios se dijo, bueno, vamos a subastar 2 permisos de caza. Lo que pues podría ser en valor de mercado 5,000 pesos en barbacoa, resulta que se convirtió en $150,000 en términos de ese permiso de caza. Entonces se multiplica por 600 el valor. Y además, los principales cazadores del borrego, que eran la gente de la comunidad, se convirtieron en los principales cuidadores, porque de repente un recurso se volvió extremadamente valioso. Y gracias a eso, pues ha sido todo un éxito. Las 12 temporadas de caza se han generado $2,5 millones para la comunidad y para conservar al borrego cimarrón. Ha generado empleos en proteger la naturaleza. Además, la población estimada de borrego cimarrón aumentó de 100 a 250 desde el inicio del programa. Esa es una historia que me gusta contarla a mis estudiantes de economía para decir cómo podemos utilizar herramientas económicas como la subasta para cuidar la naturaleza. La cuarta historia que les quiero contar es la historia del alumbrado público municipal. Como ustedes a lo mejor podrán percibir, en muchos municipios el alumbrado público es obsoleto y costoso y contaminante, porque una gran parte de ese alumbrado público se puso con tecnologías muy obsoletas. ¿Qué significa? Que utiliza una gran cantidad de energía eléctrica, y la mayor parte de la energía eléctrica que abastece esos alumbrados está hecha a partir de quemar combustóleo para mover turbinas, ¿no? Entonces, la idea es, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Por qué no sustituimos estas luminarias viejas por luminarias más eficientes? Pues, lo que les muestro aquí es una curva de costos de abatimiento de gases de efecto invernadero hecho por una empresa, una consultora internacional llamada McKinsey. Y lo que nos damos cuenta es que en el eje de las X tenemos cómo podemos abatir los gases de efecto invernadero. Y en el eje de las Y vemos cuánto cuesta hacerlo. Una muy buena noticia es que hay dentro de este gran portafolio de proyectos, hay una serie de proyectos, no sé si ven mi cursor, cuyo costo es negativo. Es decir, podemos abatir la contaminación al mismo tiempo que ganamos dinero. Y hay algunas ideas de cómo hacerlo. El aislamiento de edificios para reducir la utilización de aire acondicionado o de calefacción, cambiar combustibles en los vehículos por combustibles más eficientes o transporte más eficiente. Y uno muy importante es el de sistemas de alumbrado. Nosotros en la Ibero hicimos un estudio muy, muy interesante para el Banco Mundial y vimos que la rentabilidad sería bárbara. Por ejemplo, en Lampazos de Naranjo, que es el municipio donde nació mi abuela, ahí parece como si a Tomás Alva Edison él mismo hubiera puesto las luminarias, ¿no? Son súper antiguas. ¿Qué quiere decir esta cifra de 45? Quiere decir que por cada peso que ustedes gastaran en sustituir ese alumbrado,
obtendrían 45 pesos de utilidad. Es una utilidad de 4.500%, ¿no? Es una utilidad bárbara, pero ese es un caso extremo. Pero todos estos proyectos, todos estos municipios en donde el cociente es mayor que 1, es rentable hacerlo. Y la pregunta es, ¿por qué si es tan rentable no sucede? Bueno, pues no sucede porque los municipios no tienen la liquidez para hacer ese gasto, pero hay un banco que puede apoyarlo, que es Banobras. Hay plazos políticos contra ciclos económicos, es decir, el presidente municipal no tiene mucho incentivo en invertir en una obra que el sucesor y a lo mejor un sucesor de un partido político opuesto va a disfrutar o va a presumir. Y entonces para ello lo que se puede hacer es generar un esquema en donde parte de las ganancias del ahorro en la factura se les den al municipio y no todo a la CFE o no todo para pagar el crédito. Y una muy importante es cómo alinear los incentivos de los actores involucrados. Entonces, una recomendación es, pues necesitamos sentar a la mesa. Una de las cosas que se menciona mucho en Laudato Si es, pues no basta con ver el problema, hay que acercarse y establecer los diálogos para que las partes interesadas nos pongamos de acuerdo y actuemos. Y en este caso, pues la idea es sentar en la mesa a la Comisión Federal de Electricidad, a la Comisión de Uso Eficiente de la Energía y a los municipios para echar a andar este programa. Y ha sido muy, muy halagüeño, este programa se lanzó y ha tenido muy buenos resultados, con lo cual se ha ahorrado dinero en los municipios para hacer otras muchas cosas más allá de solo el alumbrado público, y al mismo tiempo se ha abatido la contaminación que está generando calentamiento global. La otra es reconocer que muchas comunidades y muchas comunidades de ejidos tienen bosques, pero ante la decisión de subsistir o conservar sus bosques, pues muchas veces tumban los bosques y las selvas para meter ganado o meter maíz. Entonces, hay un programa diseñado a nivel federal muy interesante, que es el programa de pago por servicios hidrológicos, que lo que ha hecho es tener un efecto de una magnitud tan grande como la declaratoria de área natural en términos de reducir la probabilidad de deforestación. Es el programa de pago por servicios ambientales hidrológicos, que lo que hace es pagar una compensación a los ejidos y comunidades o a los propietarios privados de bosques para que sigan surtiendo de estos servicios hidrológicos tan necesarios a las ciudades y al campo. Y una otra historia que quiero contarles es la historia de la ganadería. Históricamente la ganadería extensiva ha sido una de las principales fuerzas de deforestación y esa actividad es la principal fuente de metano, un gas de efecto invernadero, ¿no? Pero es muy difícil ir contra la ganadería, ¿no? Este es un paisaje idóneo para un ganadero, ¿no? Una pradera de pastos con vacas y sin árboles, ¿no? Pero eso ha generado pues mucha deforestación y mucho metano. Además, la ganadería se le ve así como un símbolo de nuestra identidad del charro mexicano y demás, ¿no? La idea es cómo podemos generar sistemas de ganadería que al mismo tiempo puedan mantener todos estos valores culturales, esta actividad económica tan importante, pero que no deforeste tanto. Y la idea es la ganadería silvopastoril. Es decir, aquí tenemos dos ejemplos de cómo en un mismo predio se intensifica a través de la siembra de arbustos que son palatables al ganado, que tienen altos contenidos de proteínas, y sombra, con lo cual, y árboles que se pueden utilizar también para madera. Entonces, es decir, no necesitamos deforestar, podemos intensificar al ganado. El ganado va a estar feliz porque va a estar en sombra y va a tener el alimento cerca, y además al estar feliz y tener el alimento vas a incrementar mucho la productividad del mismo. Este es otro estudio que hicimos dentro de la Ibero para mostrar que este tipo de alternativa es sostenible económicamente y además puede tener un efecto positivo en capturar carbono. Y bueno, aquí vemos también las rentabilidades promedios, que son hasta 100% adicional a nivel privado y 260 a nivel público. Y finalmente, la última historia que quiero contar es una historia que está muy cercana a la universidad, que es
agroquímicos ni pesticidas y que además es sabroso, ¿no? Entonces esta es la idea del triple dividendo, como lo vendería Capeltic, es yo te vendo en una taza de café, conservación de la biodiversidad, prosperidad económica para la gente pobre y justicia social, ¿no? Historias inspiradoras que nos presentaste, por esta pregunta que planteas al público, ¿qué historia quieren contar ellos? Porque justo esa era la parte importantísima de este panel, ¿no? Hablar de los cómo sí podemos hacer el cambio, y bueno, ya nos diste 6 excelentes ejemplos de cómo sí lo podemos hacer. Muchas gracias. Muy bien. Damos la bienvenida ahora al doctor Roberto Carballo, director fundador de Terraética, que es una consultoría en sustentabilidad y medición de impacto. Y Roberto nos va a hablar de todas estas historias y de todos estos esfuerzos que se pueden hacer alineados al tema de ecología integral, ¿cómo los medimos? Porque es un punto a veces importante, ¿no? No solamente hacer, sino saber qué impacto social están generando estos cómo, estas historias, estas distintas maneras de hacer algo para nuestro entorno. Adelante, Roberto, te doy la bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias y es un gusto estar aquí acompañándolos en este increíble simposio. La historia de la medición de impacto en realidad comienza de una historia un poquito, llamémosle más humana, y a esta humanidad le queremos llamar la desconfianza. Y les voy a contar una historia de cómo puede ser que todos los seres humanos en algún momento seamos un poquito desconfiados, y curiosamente eso a veces choca con lo que estamos en términos de sustentabilidad. Empieza esta historia de desconfianza y sospecha como película. Curiosamente, cuando yo les pregunto o yo les comento a cualquier persona un dato acerca de cómo estamos destruyendo el planeta, normalmente me van a comprar la idea rápidamente. ¿Qué significa? Que si yo les digo, tomando los ejemplos precisamente pasados que vimos de las historias, si yo les digo, esta tecnología causa cáncer, sucede que es muy común que nadie de ustedes me pregunte cuánto de cáncer, mucho cáncer, poco cáncer, pero me compran la idea de que causa cáncer. Lo mismo sucede cuando estamos hablando, por ejemplo, del agua. Esta tecnología está desgastando los mantos freáticos. Muy bien, ¿cuánto? Y no me van a hacer esas preguntas. ¿Por qué? Porque creemos precisamente que como humanidad estamos poco a poco destruyendo el planeta. Sin embargo, cuando les quiero preguntar y les quiero decir, bueno, ¿y cómo estamos cambiando hacia lo positivo? ¿Cómo lo estamos salvando? Ahí es donde sí salen las preguntas. Por ejemplo, yo les puedo argumentar, esta empresa está reforestando 10 hectáreas de terreno a través de 1000 árboles. Y la pregunta inmediatamente va a salir, bueno, ¿y eso? ¿Qué ganamos con eso? Oye, pero es que te estás olvidando que antes de esos 1000 árboles que estás sembrando, la empresa había destruido muchos más. O por ejemplo, si yo les digo, es que esta empresa está incorporando ecotecnias o está incorporando home office, inmediatamente me van a preguntar, bueno, sí, pero ¿cuánto? ¿Cómo sabemos que sí? O tomando el ejemplo de las estufas. Estas estufas es un gran avance, digamos, en la innovación social para salvar vidas y reducir el cáncer. Y seguramente la pregunta que muchos de ustedes tienen en mente es, bueno, sí, pero ¿cuántas vidas salva? Curiosamente, para lo malo no dudamos en aceptar una verdad, pero para lo bueno sí tenemos esa pequeña desconfianza. Y para eso es precisamente la importancia de hablar de la medición de impacto. Es muy fácil hablar de resultados y es muy fácil de contarle a cualquier persona los logros que ha hecho una empresa, un proyecto social, una intervención, pero ¿cómo está cambiando realmente el entorno? Y ahí es donde surgen miles de cosas, no solamente hacia las organizaciones de la sociedad civil o hacia las empresas, pero ¿qué persona que está ingresando en este mundo del impacto?
¿Por qué? Porque hay muchas dudas acerca de qué es este impacto. Por ejemplo, hemos escuchado, es que el voluntariado genera impacto. Bueno, pues sí, pero ¿cuánto? Bueno, no importa, pero estamos haciendo voluntariado. No, es que esta intervención hacia empoderamiento de las mujeres está cambiando vidas. Bueno, sí, pero ¿cuánto? Bueno, es que eso no importa porque estamos cambiando vidas. Y precisamente esto es lo que estamos buscando reducir con muchos mitos que existen acerca del impacto. Se piensa que el impacto es algo que tiene que llegar a muchas vidas, a nivel nacional, porque en realidad si no llega a nivel nacional no es impacto. No, eso es impacto de políticas públicas. Está bien de políticas públicas que abarca a todo el país, pero no todos los impactos de todas las intervenciones son a nivel nacional. Hay intervenciones que tienen impacto a nivel personal. No, es que el impacto tiene que ser a largo plazo. Si no queda un cambio completo a largo plazo, eso no es impacto. Bueno, momento, o sea, puedes cambiarle la vida, puedes generar un impacto en una persona en un día. No necesitamos irnos a largo plazo. Hay muchos mitos que hemos generado a lo largo del impacto. No, es que realmente para generar impacto tenemos que ir a las causas estructurales y no las causas coyunturales. Es que las coyunturales pues son aquellas que realmente solo atienden los síntomas y las estructurales son aquellas que van a las causas. Miren, mi tesis doctoral se llamaba sobre la sombra de la causalidad eficiente, sobre la sombra de la causalidad necesaria, el fin de la era laplaciana y la eficacia de la ciencia. 5 años leyendo causalidad y este rollito de las causas estructurales y causas coyunturales, cuando uno se va realmente a física newtoniana, física relativista, un poquito quedan de lado. ¿Por qué? Porque todo depende de la intervención y todo tiene lo que llamamos un filtro hermenéutico. Para lo que ustedes una causa es estructural, no para todos va a ser una causa estructural. Y aquí es donde entra un poquito de la filosofía acerca de lo que para nosotros es importante y para otras personas es importante. Esto se llama materialidad y es parte de la medición de impacto. Imaginemos, por dar un ejemplo, que yo quiero hacer una gran intervención, y este es un caso real, en donde yo voy a Chiapas y quiero poner baños secos. ¿Por qué? Porque vino un profesor de la Universidad de Londres o la Universidad de Cambridge y dijo, la solución para la sanidad pública es baños secos. Y entonces yo como organización de la sociedad civil digo, tenemos que hacerlo. Consigo el fondeo, me voy a Chiapas, no le pregunto a la gente, no hago consulta, me vale. Yo digo, es que yo tengo el conocimiento, yo estoy súper, hiper especializado, voy, pongo baños secos. ¿Y qué creen que sucedió en este caso real? 1 año después, cuando regresó la fundación, nadie había utilizado los baños secos. Si alguien de ustedes ha utilizado baños secos, sabe automáticamente cuando son nuevos y cuando no son nuevos. Bueno, nadie se había utilizado. ¿Por qué? Porque nadie le preguntó a la gente si lo que querían era esfuerzos en sanidad pública. Quizá querían otra cosa. Y cuando hablamos de medición de impacto, también tenemos que tomar en cuenta la materialidad, es decir, la materia de discusión de lo que están hablando las comunidades o lo que la ecología vista de una forma integral. Cuando hacemos una medición de impacto, tenemos que diagnosticar perfectamente el problema. Tenemos que saber qué es el problema que estamos atendiendo. Si hacemos una mezcla, bueno, es que este problema deriva de esto y aparte, no se me había olvidado decirte que esto otro también tiene que ver, y hacemos una mezcla, resulta que no sabemos dónde medir, no sabemos qué medir. Después de identificar el problema, realmente sus causas, sus efectos, quitándonos muchas etiquetas, simplemente generar una racional lógica, un marco de referencia, un marco de trabajo, evidentemente tenemos que identificar los cambios que estamos esperando. ¿Qué significa esto? Una teoría de cambio, por ejemplo, muchos instrumentos. Una teoría de cambio para proyectar qué es lo que vamos a lograr. Luego tenemos, ¿qué creen? Levantar información. Y esta es una de las grandes áreas de oportunidad que tenemos en México y en el mundo. Por alguna razón nos da una flojera levantar información cuando nos dicen levanta encuesta y nosotros decimos, ¿y ahora cómo le hago? ¿Cómo salgo a campo? Levantar información, me tengo que llevar el papelito y ahora cómo lo paso a Excel y resulta que pasan 6 meses y tengo 300 encuestas y no la logro vaciar a la base de datos y luego llega el otro becario y el otro becario llega y dice ahora cómo lo manejo. Total que pasan 2 años y no he generado una base de datos. Por alguna razón no hemos comprendido que hay muchos instrumentos para generar datos. ¿Y qué creen que hacemos? En vez de generarlos, decimos, mejor me voy al mundo y decimos, estamos mejorando el planeta. Bueno, pero ¿cuánto? ¿Con qué datos? ¿Cómo lo justificas? ¿Y qué creen que estamos haciendo? Le estamos dando munición
a las personas que desconfían de estas grandes acciones de sustentabilidad y cambio climático que están generando. Por supuesto que los instrumentos, cuando los desarrollamos, no son perfectos, son mejorables. Tenemos que calibrar los instrumentos, calibrar los indicadores, calibrar las herramientas de levantamiento de información y evidentemente tenemos que monitorear todo lo que estamos haciendo. Todo esto nos permite generar historias, nos permite comunicar el impacto que estamos logrando, este cambio positivo o negativo derivado de una intervención. Eso es lo que es el impacto, no es a largo plazo, no es a corto plazo, no es a muchas personas, es cambio positivo o negativo derivado directamente de una intervención. ¿Cómo lo estamos midiendo? ¿Podemos medir el antes? ¿Podemos medir el después? No, es que ya levanté información, ya no puedo medir el antes. Bueno, entonces tenemos que encontrar el camino para generar ese grupo de control, grupo de tratamiento. Tenemos que involucrar metodologías y tecnologías que quizá no conozcamos, pero ¿qué creen? Ese es el desafío precisamente para poder medir todo lo que estamos haciendo. La innovación es parte de la medición de impacto, pero además tenemos que ver hacia atrás, tenemos que ver qué tecnologías hemos desarrollado, no solamente en estadística, sino también en sociología, también en antropología, también en biología, también en física, y en economía, evidentemente. Tenemos que incorporar todo esto precisamente para darle munición a todos los grandes conservacionistas que están trabajando precisamente para apoyar a este planeta que tanto lo necesita. De nuestro lado, del lado de las consultorías, del lado de los que estamos generando conocimiento, nuestra tarea es motivar y detonar precisamente estos procesos para que los jóvenes, las nuevas generaciones, nos impulsen y nos empujen y nos obliguen a mejorar nuestros instrumentos de medición. Esta es nuestra tarea y miren, les prometo que así como lo están viendo en este evento, hay mucha gente en México trabajando, en Latinoamérica, en el mundo, tratando de dejar a las siguientes generaciones todavía un desafío más grande para que puedan medir sus impactos de una manera todavía más compleja. Y así que esta es la promesa que les aseguramos que estamos tratando de hacer en México. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por tu participación. La verdad es que muy interesante. Una de las preguntas que te iba a hacer ya nos la contestaste, ¿no? ¿Cómo medimos el impacto? Y bueno, pues también te podría decir de la antropología social y todas las ciencias que mencionaste, pues una cosa es lo que yo pienso que se tiene que hacer y otra cosa es lo que la comunidad necesita, lo que la comunidad requiere, y eso es algo que se me hace muy relevante de esto que comentas, ¿no? No hacer desde mi visión, sino justamente co-construir, ¿no? Con las comunidades, un poco lo que nos comentaba Alejandro en su intervención. Y finalmente, bueno, además de agradecerles, vamos a hacer algunas preguntas para establecer un poco un diálogo y dar algunas respuestas, si es que podemos, a estos jóvenes que nos están viendo. Y la primera es para ti, Roberto. ¿Qué pueden hacer las nuevas y las viejas generaciones para abonar al cuidado del medio ambiente cuando vivimos en un mundo industrializado en el que el producto puede ser orgánico, pero el empaque de plástico? ¿Y cómo alineamos lo que comentas? ¿Cómo podemos alinear estas necesidades de una comunidad con el consumo, con esta demanda que tenemos de productos rápidos? ¿Cómo vamos a hacerlo? Hay una respuesta, yo creo que no sé si guste mucho o guste poco, pero es la verdadera. Y no sé si ustedes saben, seguramente lo saben, pero por ejemplo con el estudio de Euromonitor, el reciente que acaba de salir en 2022 o 2021, alrededor de 14% de la población mundial se siente activista empoderado. ¿Qué significa? Que ya no es un tema de yo voy a comprar un producto ecológico si tengo la capacidad económica y solamente si tengo la capacidad económica. No, 14% de la población o 12% de la población quiere que sus productos sean congruentemente o que ataquen congruentemente las causas que ellos están trabajando. Ahora, esa persona, imagínense que llegan, les dan un producto carísimo con este consumidor, por cierto, seguramente lo saben, está dispuesto a pagar un 10% más de sobreprecio cuando atienden sus causas. Es decir, tienen un consumidor que está dispuesto a pagar más y además un consumidor que está dispuesto a pagar mucho, o sea, mucho, muy constante, a eso me refiero, y fiel. Y a ese consumidor le das un producto caro y le das un empaque de plástico con tintas tóxicas en vez de tintas de soya. ¿Qué creen? Ese consumidor estaba dispuesto
dispuesto a pagar un poquito más si ustedes hubieran, en vez de estar pensando en abaratar costos, al revés, generar mayor valor agregado. Es decir, el consumidor que está consciente que esa lista no está buscando solamente una cosa, está buscando un multifactor, y ese multifactor es la congruencia entre su compra. Su compra tiene que verse, si es cara, tiene que verse cara. Si es ecológica, toda tiene que ser ecológica. Si está apoyando un tema social, me tienes que contar la historia del tema social. Es decir, no es sencillo, por eso es tan difícil ver por nuevos productos sustentables, ecológicos, porque a veces no cumplen una de estas, pero el es exigente como pocas cosas. Por lo tanto, congruencia y siempre, siempre, siempre comunicación. Si no tenemos eso, como dicen, responsabilidad social, si no se comunica, no existe. Por lo tanto, congruencia, comunicación y siempre ver las tendencias, lo que quiere el mercado. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Una pregunta para ti, Alejandro. ¿Qué hacemos? ¿Prevenimos o resolvemos? ¿Qué crees tú que sea prioridad? Comenzamos a realizar, sí, es una pregunta muy, muy difícil. ¿Comenzamos a realizar acciones que prevengan mayor deterioro o mejor nos enfocamos en dar soluciones a los problemas actuales como pues ya tantos problemas de plástico que tenemos en el mar, ¿no? Sí, sí, es complicado y es un dilema. Es un dilema o a lo mejor un aparente dilema el que se plantea. Yo quizá utilizaría una metáfora. Imagínate que estás en un balneario o estás en Cuernavaca y es que tu hijito que no sabe nadar se está ahogando. ¿Qué haces? ¿Lo regañas o le das o lo salvas, ¿no? No, pues primero tienes que atender el problema, las causas eh, fuertes y después tomas a largo plazo. Entonces yo pienso que si, por ejemplo, estamos sufriendo pérdidas humanas por desastres naturales debido a deforestación y demás, lo primero es atender a las víctimas, lo primero es reconstruir y paso a paso generar la protección ante esos problemas o esas consecuencias de largo plazo. Entonces, si sabemos que la causa fue que se deforestó arriba, entonces primero atendemos las víctimas, confiemos, y después generamos la reforestación, la conciencia, la regulación, la normatividad, ¿no? Entonces, yo creo que no es tanto un dilema, yo creo que hay una combinación óptima entre prevención y acción que debe implementarse. Ambas deben hacerse, y claro que no puedes hacer todo, ¿no? Siempre tienes un presupuesto limitado y tienes que elegir, pero ambas son importantes y entonces aquí la ciencia está en la justa medida en la cual qué tantos recursos orientas a cada una, aunque ambas sean importantes. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces atendemos a sentido de urgencia, ¿no? Primero abordamos lo más urgente, como dices, reconstruimos y entonces ya empezamos a prevenir, tratar de abordar en todo, pero claro, enfocándonos en una cosa a la vez. Gracias, Alejandro. Una pregunta para mí. ¿Qué situaciones pueden ayudar a promover esta relación de las personas? La población se identifique con esta importancia del medio ambiente y cómo incorporar la ecología en sus vidas. Creo que corresponde a esto una mirada integral. Creo que es algo que tenemos que aprender a vivir y a asumir nuestra vida, mirar las cosas, mirar nuestras relaciones con el entorno, con las personas, con nuestras ocupaciones, como algo entretejido y entrelazado. Mirar lo que nos une en lugar de lo que nos separa. Es bien importante en Laudato Si la apuesta y la insistencia en que esto es algo escrito a todos los hombres de buena voluntad en la tierra. No es escrito para los católicos, no es escrito para los científicos y si se fijan, tampoco es un escrito que regañe al mundo. Yo creo que estamos cansados de que nos regañen. Yo creo que estamos cansados que nos digan lo que hemos hecho mal. Necesitamos primero apostar por lo que podemos hacer, por lo que podemos reconstruir y por lo que nos une. Creo que esa es una insistencia. Insisto, esta encíclica no es para los católicos. Para los católicos nos toca hacer el buen uso de nuestro nombre, ser más universalistas, buscar integrarlo todo.
Sí, padre, gracias. Y además es una respuesta que nos deja pensando no solamente en el papel de cada uno, sino en la responsabilidad que tenemos por el cuidado de nuestra casa común. Muchas gracias. Una pregunta para Alejandro, porque además nos tocaste varios ejemplos y gráficamente nos demuestra cómo está directamente relacionado. Pero ¿cómo concientizamos a la población que la pobreza es un problema directamente relacionado con el medio ambiente y que ambos son problemas que pues tenemos que resolver? Sí, yo creo que pues una mirada muy a la franciscana o muy a la jesuita es acercarse, aproximarse a la realidad, ¿no? Simplemente yo con mis hijos adolescentes, pequeños, nos damos una vuelta por Iztapalapa, Ciudad Neza, y empezar a generar preguntas, ¿no? De ellos mismos surge, ¿por qué la gente vive así, papá? Por qué están sufriendo? ¿Por qué viven en la calle? Etcétera, ¿no? La respuesta sería, pues, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es el origen? ¿Cómo llegaron estas personas aquí? Muchas de las personas que se sentaron ahí originalmente venían del campo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues lo que yo llamo el efecto Rapa Nui, ¿no? El efecto Isla de Pascua. Es decir, cuando llegaron los exploradores a la Isla de Pascua, vieron que estaba desierta, a pesar de esas grandes cabezas monolíticas impresionantes, ¿no? Entonces, existió una civilización ahí que desapareció. Y en gran parte, algunas de las hipótesis apuntan a una gran crisis ambiental. Lo mismo con la caída del Imperio Maya o de la civilización maya, ¿no? Muchas personas sugieren que fue una crisis ecológica. Entonces, hay una gran parte de los problemas en el mundo, los conflictos en el mundo, se deben a migración por crisis ecológica. Entonces, aquí la idea es, pues, esa pobreza tiene un origen, entre otras cosas, en que los recursos naturales que eran productivos y que daban sustento a esas personas, en algún momento se degradaron, se acabaron, se desertificó el lugar donde estaban y tuvieron que emigrar. O bien, a pesar de que sean recursos en el origen siguen siendo sanos, las personas no tuvieron las oportunidades de desarrollo como persona, teniendo un empleo digno, una buena educación, etcétera. Entonces, yo creo que hay muchas maneras para ver las relaciones, las intersecciones entre la pobreza y lo ambiental. Una importante es que, como les comentaba, pues una buena parte de los bosques y selvas del país están en manos de comunidades y ejidos. Y en ese sentido, el gran acervo natural que tiene el país está en manos de comunidades que, de no prosperar, tenemos el riesgo de que terminen por agotarse o degradarse los recursos, como lo menciono, ¿no? Entonces, creo que hay muchas maneras de ver ese vínculo entre pobreza y medio ambiente. Una de ellas es preguntarse históricamente, ir a la realidad y ver el por qué la gente está empobrecida. Claro, hay causas naturales, hay causas de recursos naturales, pero también la otra crisis o la otra de la moneda que mencionaba el Papa Francisco, ¿no? ¿Por qué esa gente está empobrecida? Está empobrecida porque es explotada, es porque los precios de sus productos agrícolas son bajos, porque el intermediario local abusa de ellos, etcétera. Entonces, a partir de una observación de la realidad, se pueden generar muchas preguntas que lleven a esta concientización de estos vínculos complejos entre pobreza y medio ambiente. Excelente. Muchas gracias, Alejandro, por tu respuesta. Espero que seamos más conscientes cada vez de esto y, como tú nos sugieres, nos hagamos preguntas, ¿no? Nos sigamos haciendo preguntas para que justamente vayamos encontrando esas respuestas, ¿no? O al menos vayamos buscándolas. Muchas gracias. Sí. Roberto, finalmente una pregunta para ti, que es, ya que esta cátedra y este simposio están basadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tienen como esta gran relación con la Carta Encíclica Laudato Si y con los ODS. ¿Qué tan relevante nos gustaría que nos comentara son los ODS justamente en esta medición de impacto? En términos muy concretos de práctica, es decir, cómo utilizamos los ODS, los utilizamos no solamente como referencia de guía, es decir, como se dice tradicionalmente, yo estoy alineado al ODS 4 o alineado al ODS 6,
Sino acuérdense o recuerden que los ODS también evidentemente tienen sus métricas. Las métricas evidentemente son dirigidas hacia países, pero esas métricas no significa que no las podamos usar de base para que nosotros podamos identificar el impacto que estamos generando. Es decir, directamente los ODS nos dan ciertas herramientas o ciertos indicadores que nosotros podemos utilizar ajustándolos un poquito. Es decir, tenemos que saber en dónde ajustamos la métrica, pero nos dan una guía muy buena. Y además hay esfuerzos nacionales en donde los ODS están ya vinculados con INEGI, con datos de INEGI, y entonces eso nos permite tener hasta línea base, o bueno, si quieren verlo también de forma, grupos de control de los datos que nosotros estamos impactando. No hay datos de todo de INEGI relacionado con los ODS, pero sí hay de muchos. Es decir, en términos de guía están, y en términos de practicidad también están los datos que nos permitirían saber hacia dónde dirigirnos. Siempre la gran pregunta de las empresas es, bueno, sí, pero es que están hablando de indicadores nacionales. No se preocupen, se pueden ajustar un poquito, precisamente a través de proxies. Eso ya es para un tema de medición de impacto, pero se pueden ajustar precisamente para que sean útiles para las empresas. Es una gran herramienta y ya estamos esperando los objetivos 2040, que no sé si ya vayan a salir, pero seguramente ya se están desarrollando. Claro, y además de que pues no le vamos a llegar al 2030, ya lo sabemos, pero bueno, pues los tenemos ahí como inspirándonos para seguir trabajando en ello, ¿no? Muchas gracias, Roberto. Me gustaría cerrar con el padre Daniel, si nos puede decir brevemente cómo nos vamos, cómo se relaciona este tema del cuidado al medio ambiente con la casa común. Un poco, pues estas palabras también te escuché, dice, un mensaje para que cuidemos nuestra casa común.